Apenas unos breves minutos para discutir lo conversado con el expresidente Álvaro Colom. Señores, en términos generales, el expresidente da por bueno lo que dice el informe respecto del financiamiento de su partido. Más no asume responsabilidad. No asume responsabilidad, pero sobre todo no termina por condenar el sistema en el que se manejó su gobierno y su partido político. Un sistema que para todos nosotros es escasamente democrático, que le da unas ventajas de competencia a unos pocos partidos que son los que le ofrecen más a los grandes interesados en negocios con el Estado y que en términos generales termina por colocar en segundo plano el interés público, el bien común, y en primer plano el interés particular, el de los negocios y la plata. Yo entiendo que haya una explicación de él que diga yo no lo sabía o me mintieron, pero en los 3 puestos de las personas que le señaló la CICIG al gobierno de la UNE había una retribución demasiado poca para el trabajo o el papel que iban a jugar estas personas, y por lo menos podía generar suspicacia. ¿Cómo un empresario millonario terrateniente va a querer ir a trabajar de secretario privado ganando 29,000 quetzales al mes, donde ni siquiera lo hace por protagonismo porque salió una vez en la prensa en los 4 años de gobierno? Entonces, ¿cuál es su intención? ¿Qué quiere? Yo no lo sé, pero lo averiguo, ¿no? Obdulio Solórzano es un tipo que trabajaba en un fondo donde era el botín del Estado, el fondo más corrupto de la administración pública hasta ahora conocido, y pensar, ok, le di el trabajo en ese fondo, él me lo pidió, ¿para qué lo quiere? Igual con Gloria Torres. ¿Qué hacía ella intermediando con alcaldes si no ganaba un centavo? Al final las cosas se caen por su propio peso. No importa que yo no la sepa, pero si soy el mandatario puedo tener control. Es que en el caso de Gloria, por ejemplo, ella lo hacía desde 2 gobiernos antes de ese, no empezó con el gobierno de Colom. Entonces no pueden decir que no sabían que se hacía. Alegar ignorancia es justificar lo injustificable. Pero yo creo que ahí viene el comentario de fondo, y se lo planteo a Claudia. Es que pareciera que los políticos no cobran conciencia y no están dispuestos a denunciar el sistema corrupto y perverso en el que se ha movido la política nacional. Todo lo contrario, tomó bastante distancia de aquello que sucedía. Álvaro Colom tiene razón en uno de los puntos, y su gobierno siempre va a poder presumir, como él lo dijo, de todos los esfuerzos antinarcóticos que él impulsa desde diferentes oficinas. También todos los esfuerzos impulsados para combatir la violencia homicida empiezan con Álvaro Colom. Y sin embargo, también encontramos la perversión de este personaje ligado al narcotráfico financiando parte de su campaña. Él alega ignorancia, él toma distancia y tiene una explicación que hasta cierto punto puede parecer coherente, pero omitimos algo, y es que las agencias no se lo informaron primero. ¿Recuerdan ustedes las notas de prensa que lo empezaron a nombrar? Lo que tú le indicaste sobre el edificio estaba completamente indicados en notas de prensa. Entonces, ¿qué tenemos? Presidentes que no leen los diarios, o presidentes que leen los diarios y no los creen, pero no toman una actitud por lo menos crítica o de pregunta hacia sus agencias y sus asesores que deben indicarles qué hacer. No hay contundencia, no hay determinación en sanear el sistema, como lo que puede pasar si se queda el mismo sistema, y con el que elijamos al que elijamos en septiembre es lo que se viene, ¿no? Pero es que es justamente esto, porque al final el modelo o el sistema como funciona es que se aísla al candidato en su momento para que tenga una excusa válida en momentos como el que hicimos hoy o ante un juzgado. ¿Por qué? Porque él puede explicar y decir, yo no manejaba la recaudación, yo no conocía eso. Por eso la figura del recaudador que explicaba justamente Iván Velázquez Gómez es lo que se vuelve clave. Porque esa figura es la que en todo caso sobre él cae la responsabilidad de a quiénes contactó, cuánto recaudó y cómo se usó. Pero blinda al presidente, porque lo deja a un paso de distancia del manejo y de los compromisos que se hayan adquirido. Si ven en aquel esquema que hizo la CICIG, es que el candidato a presidente no tiene un vínculo directo con el dinero más sucio. Jamás. Los intermediarios son
los mismos candidatos a alcaldes, posiblemente los diputados. Es lo que yo le decía el tema de Obdulio, le decía sí, pero el problema es que Obdulio tenía relación con todos esos candidatos a alcaldes y diputados, entonces había un espacio de distancia con esa parte territorial. Y con los grandes financistas, el paso de distancia era Gustavo Alejos. Entonces, el presidente directamente nunca recibió dinero, recibía a las personas, las escucha, los atiende, pero a él nunca le hacen la solicitud específica ni el ofrecimiento puntual. Señores, en la complejidad de la crisis guatemalteca, esta semana se ha producido una noticia que hace todavía más complicado, si cabe, el panorama electoral y político de nuestro país. Le vamos a presentar ahora esa acción de la Comisión Internacional contra la Impunidad que ha colocado en jaque al partido político que se encuentra a la cabeza de la mayor parte de encuestas, jaque al partido líder. ¿Y de qué manera se produce ese jaque al partido líder? Pues mediante la presentación de una denuncia en contra de 3 integrantes del partido, uno de ellos, el candidato a la vicepresidencia Edgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala, ex superintendente de bancos. Vea usted los datos, se les está acusando, entre otras cosas, de lavar grandes sumas de dinero y de beneficiar el sostenimiento del partido Gran Alianza Nacional, tanto a los diputados Jaime Martínez Loaiza como Manuel Barquín, hermano de quien fue presidente del Banco de Guatemala. Hay una grabación que es transcrita en la que el presidente del Banco de Guatemala le da instrucciones a este personaje de hermoso apodo Chico Dólar, que habla de la forma en que debía comportarse frente a los inspectores, frente a quienes iban a llegar de parte de la Intendencia de Verificación Especial para evitar que fuera sorprendido en falta respecto a los fondos que se estaban lavando mediante una gran cantidad, más de 680 transferencias de dinero, dólares, hacia diferentes países del mundo, países de Asia, Sudamérica, en general, paraísos fiscales. A mí lo preocupante en esa estructura que mostró la CICIG es que pese a que el señor Edgar Barquín en conferencia dice que durante su administración se hicieron 14 denuncias contra Chico Dólar por parte de la IVE, la misma CICIG está explicando que el funcionario Barquín proveyó personal de la Intendencia de Verificación Especial para que le ayudara al señor Morales, Chico Dólar, a sanear su caso y no tener que enfrentar un proceso penal. Ahí está el punto. Él no era parte de la red lavadora de dinero, no era el que le recibía a Chico Dólar el dinero de presuntos narcotraficantes y los metía al sistema. Fue un funcionario que lo supo y que, sabiendo que su intendencia estaba haciendo el trabajo correcto, según la presentación de la CICIG, procura personal de esa misma intendencia para ayudarlo. Eso es la gravedad del asunto. Pero que hay una cosa adicional, porque en este ejemplo que mostró la CICIG se juntan 2 de las estructuras que menciona la CICIG en el tema de financiamiento. Uno, las estructuras locales, porque son liderados como Jaime Martínez Loaiza, como el mismo Manuel Barquín, como el mismo Manuel Valdizón en su momento de Petén. Martínez Loaiza ya admitió que recibió parte claro, del dinero. Y también que lo devolvió, así como aquel famoso pagaré de MDF, que es el único que hay, que devolvió Otto Pérez Molina los 600,000 quetzales. Es un modelo muy parecido, pero el tema es este. Se unen 2 estructuras. La de los caciques o líderes locales que administran las obras y los proyectos para poder generar ingresos para las mismas estructuras, pero 2 se unen con el tema de las remesas, que es el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Entonces se unen las 2 estructuras, la estructura de corrupción del Estado con la estructura de narcolavado para poder financiar a los partidos. Y lo que esas 2 cosas unen es una bisagra que se termina de culminar con la participación de funcionarios de Estado, porque el Estado paralelo o el Estado copado es donde esas estructuras adquieren acceso a estructuras de poder para limpiar su negocio. Pagarle a los políticos y a los funcionarios es la forma de proteger el negocio de fondo, que es el lavado de dinero de las remesas que vienen de Estados Unidos. 30% de las remesas que vienen de Estados Unidos se estima son lavado de dinero. Y ese dinero entra por el sistema bancario nacional y después es incorporado por medio de estructuras como la de Chico Dólar. Yo, en cambio, más que comentarios, tengo preguntas, porque evalúo toda la acusación, leo los diarios y hay posiciones tan encontradas como coincidentes en relación a lo que va a suceder con el líder.
El antejuicio todos sabemos que tiene plazos determinados por la ley, pero ¿qué pasa si ese antejuicio es tramitado y declarado con lugar? Se llega a un punto intermedio entre primera y segunda vuelta. Pero te ¿Qué pregunto pasa? yo, ¿cómo es posible que no sea declarado con lugar cuando están presentando como Por evidencia supuesto. una llamada telefónica transcrita que es enormemente Y incriminativa? recordemos que un juez pesquisidor reúne mucho más elementos que los que están presentados y está llamado y tiene la facultad de llamar a muchos más actores dentro de la investigación. Esa es mi primera pregunta. Y también ¿Qué yo no sucede tengo con Manuel? razón. ¿Qué sucede con Edgar Barquín? Me llama la atención el papel que ha tomado Manuel Valdizón, el presidencial de ese partido, cuando lo apoya contundentemente y empiezan a hablar de una politización de la justicia. Me pregunto también Porque hay una cuánto... inconsistencia, Claudia. Porque en todos los casos anteriores, cada vez que ha habido una acusación, por muy pequeña, muy grande que sea, contra cualquier Por supuesto. integrante del partido, Los lo mandan a separan. acusar. En este caso no. En No este puede, caso no Claro, puede pero porque es se que- queda sin poder competir. No puede. No es tan así, pero digamos una discusión todavía legal, que es lo que decía Claudia. Por eso pero lo protege. Es que veo la presentación de Juan Luis. La palabra jaque me parece acertadísima, Sí, buenísimo. pero recuerden que entre el jaque y el final de una situación, Claro. todavía hay un tiempo. Claro. Y esa es la pregunta Hay que muchas me hago. jugadas ¿Qué todavía. debe suceder? ¿Cuáles son las jugadas? La ¿Cuál gran es la jugada estrategia? está en manos del Poder Judicial. Si la Corte Suprema de Justicia da con lugar que se tramite el antejuicio, se abre la puerta para que el señor Barquín sea investigado y si el juez lo considera procedente, ordenar su prisión preventiva. En ese momento es donde él queda fuera de la jugada y por ende, según algunos No analistas, necesariamente, sí, quedaría ese es- fuera Manuel Valdizón. Hay una diferencia de Ajá. criterios. Si Manuel Valdizón puede competir sin vicepresidenciable o si necesariamente Pero hay tiene que dos cosas competir en las que el usted binomio decía. inscrito. Una es en que solo con que le dicten prisión preventiva quedará desligado. Eso aplica para los que tienen cargos públicos, no para candidatos. Él tendría derecho a poder que lo persigan, que haya juicio abierto. supuesto, pero no aunque puede él esté- asumir. Perfecto, Primero somete pero juicio. tienen que sentenciarlo, tienen que perder. Pero y es que demás. también hay un criterio. Si él es detenido, pierde sus derechos. No, Sí, y- solo cuando hay sentencia en firme pierde sus derechos cívicos y políticos. Cuando está detenido en forma preventiva no los pierde. Pero aquí hay una disyuntiva. Pero, Pero hasta donde cuando yo son recuerdo, funcionarios, cuando los son prisioneros funcionarios- preventivos no votan. Sí, pero Exacto. sí tienen derecho a votar. Otra cosa es que el TSE Que no- nunca no haya lo implementado el mecanismo para ir a votar. Va, aquí que te lo voy a plantear de esta manera. Muy bien. Contra viento y marea llegan, Llegan. gobiernan. La pregunta es más de fondo. ¿Cómo gobierna Manuel Valdizón y Edgar Barquín con la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a la cual ellos ya están antagonizando de manera La directa? respuesta corta, con mucho cuidado. ¿Cómo gobiernan con una comunidad internacional que aplaude y Se respalda mantienen en jaque completamente? desde el primer día y ya antes de tomar posesión. Estas son unas circunstancias verdaderamente inéditas las que se viven Y la en el país. torpeza, todavía enemistarse más con la clase confrontándola. urbana capitalina y con la propia comunidad internacional, llamados con a esas protestas. movilizaciones de 100,000 personas que van a traer para protestar contra el suicidio. Ese es el anuncio, pero no tenemos certeza de que en realidad Líder vaya a atraer esa gran cantidad de personas que, como dice Paola, bien podría colocarlo en una situación muy compleja. Por un lado, si se producen desórdenes de gran envergadura, bien podría el gobierno de la República llamar a un estado de excepción en medio del cual no puede producirse elecciones generales en nuestro país. Por el otro lado, bien podría también antagonizar aún más y, digamos, convertirse prácticamente convertir esto en un hecho de anticampaña en su contra, meterse un autogol. Eso podría producir, Líder, con una movilización de grandes dimensiones en la ciudad de Guatemala, pero habremos de ver qué ocurre en esta semana. Acompáñenos muy pronto en Destino 2016. Discutimos con diputados al Congreso de la República tan llamativos como Mario Taracena, tan juiciosos como Ninette Montenegro respecto de esta crisis política, la ambición de la reforma electoral y las expectativas de los guatemaltecos frente a un proceso electoral que no pareciera entusiasmar a muchos más que los que pretenden administrar los fondos del Estado. Gracias por acompañarnos. Feliz noche.